Tenemos a Jorge da Silveira, el doctor da Silveira, entre nosotros el Toto. Es Creo que es lo que te define mejor incluso. Así me llamo. La parte humana siempre es la importante en estas cosas. Otra persona que no necesita presentación ninguna. A ver, si yo fuera ateo y confiara en el Dios del fútbol, para mí el Dios sería el Toto, está claro. El Toto, me imagino que va a hablar 5 minutos, pero a él le gusta algo que en realidad creo que estaba dentro de esa cosa de familia que hablaron las dos Rosarios, de la gran familia de la telecomunicación y de la radiocomunicación, y que es lo que se pretende de última con esto del máster, ¿no? Que seamos todos uno, y no por acá unos y por allá otros. Y para eso, ¿qué mejor que la interactuación? Entonces, el Toto quiere que sean ustedes los que les pregunten todo lo que quieran preguntarle al Toto da Silveira, que no es un gurú. Él no sabe si va a haber una final 4 o 5 en los próximos días. Pero bueno. No sé si no sabe. Vaya uno a saber, sí. Primero quiero, no sé, dejarte la palabra y tú después me dirás Muchas gracias. Muchas gracias a Cuta, presidente. Muchas gracias a Jackie, porque fue el que me hizo partícipe de esta reunión, a la que vengo con muchísimo gusto. Siempre tuve claro que de las peores cosas que le pueden acontecer a un cristiano es suceder a un exitoso. Después de esa exposición magistral de Rosario Cecilio y después de esa charla de la calidad y la calidez de Rosario, yo me tenía que haber ido para Montevideo sin hablar, porque la verdad es que lo que uno pueda decir es absolutamente banal. Yo les quiero contar 2 o 3 cositas que tienen que ver un poco con los orígenes de la actividad de uno. No tuve la suerte de ir a universidades para mejorar mi condición periodística, porque mi vida fue muy linda. La vida me regaló cosas fantásticas, hermosas, entre otras trabajar en una profesión que adoro, despreciar otra profesión que con el tiempo me di cuenta que no me gustaba, y a la vez que me pagaran por hacer lo que más me gusta en la vida, que es viajar y conocer el mundo, distintas civilizaciones, gente diversa, costumbres que muchas veces son muy opuestas a las nuestras, y de todos aprender. Soy hijo de una maestra y un profesor, hogar de clase media baja, donde sobró educación, cariño, ejemplo y normalmente faltaba plata. Pero nunca nadie se preocupó porque faltara la plata. Nunca nos amargamos porque no tuviéramos plata. Nos ingeniábamos para buscar distracciones que estuvieran a la altura de nuestro poder económico. No había para comprar una pelota, hacíamos una de trapo con una media vieja y con ella jugábamos. Cuando en un barrio divino, en el que en 3 manzanas habían como 43 o 44 muchachos que teníamos no más de 2 o 3 años de diferencia, andábamos ricos, nos comprábamos una pelota de goma, y había que cuidar que Machado, que era un policía de investigaciones que venía vestido de particular en bicicleta, no nos sacara la pelota porque era lo peor que nos podía pasar. Que nos llevara preso no importaba, pero la pelota era lo que había que rescatar. Y yo vivía en un edificio de apartamentos en la calle del Viejo Pancho, que era un gran patio, enorme patio, con 16 apartamentos de bajos y altos, ¿no?, que lo rodeaban. En el apartamento 1 vivía Ramón Collazo, el Loro Collazo. Nada más ni nada menos. O sea que yo veía a gente de la trupa ateniense en mi casa haciendo chiquilín, y el Loro, que era un tipo divino, que tenía un Skoda viejo, me acuerdo, muy cálido. Un día nos sorprendió a todos porque su hermano Juan Antonio cayó en una nave bárbara para aquella época, que le había comprado con lo que le había deparado el tango Niño Bien, que había compuesto Juan Antonio Collazo. Bueno, una infancia fantástica.
una madre maravillosa, bonita, buena, hasta además gran cocinera, nos hacía la ropa, o sea, completa. A los 13 años me enteré que tenía cáncer y que se iba, ¿eh? Y hubo que empezar a luchar, ¿eh? Y me tuve que hacer cargo de una cantidad de cosas relacionadas con la enfermedad de mi madre. Como mi padre tenía 3 trabajos para darnos una vida mejor, que la que le podía brindar a uno siendo solamente profesor de enseñanza secundaria, yo empecé a manejar a los 13 años en Montevideo para hacer cosas relacionadas con la enfermedad de mi madre. Y yo a los 13 años ya tenía la cabeza de un tipo de 21, ¿no? Y a los 15, cuando murió, ya la cabeza de 25, ¿eh? Entonces, no es que uno haya sido un prodigio porque haya empezado a trabajar en la radio a los 17 años y que a los 21 años haya sido el comentarista Carlos Solé. No, ya a los 21 años tenía la cabeza de un tipo de 35. O sea, no hay ningún misterio. El principio que rige la vida no es el de la casualidad, sino el de la causalidad, ¿eh? Lamentablemente, mis desgracias personales me llevaron a saltearme una edad que es muy necesario vivirla como toda, que es la edad de la bobera, ¿eh? Y esas cosas después se pagan, ¿eh? Y bueno, cuando tenía 17 años ya me daba vergüenza pedirle plata a mi padre para mis gastos, a veces pedirle para la nafta, aunque con los amigos míos hacíamos una vaquita para una camioneta Comer que teníamos, que 2x3 nos quedábamos sin nafta y la teníamos que empujar hasta una estación, y hacer otra vaquita para ponerle más nafta, ¿no? Y bueno, un día le pido a un compañero de clase, Óscar Imperio, hoy director de Radio Universal, hijo de un célebre hombre del carnaval, don Carmelo Imperio, los marinos cantores, en fin, un gran publicista, un hombre muy querido y muy respetado en el ambiente. Fui y le dije, Carmelo, quiero trabajar. Mi padre me había convencido, porque tenía terror de que yo dejara la carrera, él quería que yo hiciera una carrera universitaria, que yo no entiendo hoy que sea necesario hacerla, pero bueno, mi padre lo quería así y mi madre me lo había pedido antes de morirse. Para mí era un compromiso sagrado cumplir con ella sobre todo, ¿eh? Y en todos los momentos importantes de mi vida, lo primero que hice fue mirar y agradecerle y dedicarle las cosas. A los 17 años, mi viejo me dice, te encanta el deporte, te expresás correctamente, ¿por qué no trabajás en una radio deportiva? Entonces, me dice Carmelo, te voy a hacer una entrevista. Me hacen una entrevista con un señor encantador llamado Roberto López Barofio, con quien nunca pude trabajar. Era el gerente de Radio Sport y después trabajó en Radio Sarandí en una época en la que yo también estuve. Un gentleman, un tipo fantástico, que yo me fui convencido un sábado de mañana lluvioso, feo, de mayo. La Radio Sport estaba enfrente a la Intendencia, en lo que era 18 y Olimar, antes, ahora se llama Germán Barbato, porque me había preguntado si yo estudiaba y yo tenía el carnet de estudiante y yo era un muy buen estudiante. Entonces, cuando le mostré el carnet, me dijo, yo a usted le voy a dar trabajo. Pero 3 días después me llama Carmelo y me dice, hay una vacante de comentarista de reserva en Radio Sarandí, ¿te animás? Sí, cómo no. Fui, hice 3 pruebas con una persona extraordinaria que Rosarito, siendo muy niña, seguramente debe haber conocido, porque es mucho menor que yo, Guillermo Lescut, un notable locutor, me hizo unas pruebas y el viernes me dijo, ya está, mañana largás, 3 de junio del 61, de San Cono, Partido Nacional Rampla, torneo competencia. El día siguiente jugaban Peñarol y Palmeiras, la primera final de la segunda Copa Libertadores de América que ganó Peñarol, 1-0 acá, 1-1 allá, y Peñarol fue campeón de América. Y por esas cosas que tiene la vida, porque uno ha sido también en muchas cosas afortunado, don Carlos Solé no pudo relatar la final del mundo de Peñarol y Benfica, que fue el 19 de septiembre del año 61, y yo con 20 años cumplidos, con 18 años cumplidos, 20 días antes,
tuve que comentar ese partido por la radio Sarandí que relató Sergio Mellano, o sea que a los 18 años comenté el primer título mundial de clubes de un club uruguayo cuando Peñarol le ganó a Benfica. En aquellos tiempos teníamos una radio muy linda, que tenía un tipo talentoso en todo lo que tenía que ver con programación, creativo, con ideas nuevas, que era el papá de la joven, Rubén Castillo, ¿no? Y Rubén Castillo era el director artístico, y se hizo un grupo muy lindo, precioso. Nos reuníamos en distintos lugares, me acuerdo que el administrador era un andaluz, don Manuel Vergara Castilla, que tenía una casa en la calle Escalada, ahí en el Prado. Y un día hace una reunión y de repente pide para entonar una canción y agarra la viola un muchacho que de repente lo conocen de nombre, Alfredo Citarrosa. Caramba. Era informativista de la radio Sarandí, cosa que le embolaba tremendamente, pero lo hacía por una necesidad de carácter económico. Entonces, cuando yo lo escuché, le digo, pero muchacho, ¿qué estás haciendo en los informativos de la radio? Dejate de jorobar, vos tenés que dedicarte a esto. Esto es lo tuyo, tenés un talento excepcional. Y era desconfiado como mula tuerta. Sí. Me miró como diciendo, ¿me estará hablando en serio? ¿Me estará hablando de broma? ¿No? Bueno, así vivíamos aquellos primeros años de radio. A don Carlos y a don Rubén Castillo se les ocurrió que yo fuera a representar a la radio Andeu, un mocoso de 20 años, a discutir de igual a igual con Raúl Fontaina, Juan Enrique de Feo, Héctor Hugo Amengual y el asesor letrado de la Andeu era mi gran profesor de Derecho Constitucional, don Justino Jiménez Arecha, que para mí era una montaña, era el Everest. Y yo caigo ahí con el mandato de mi empresa de discrepar con lo que decían los popes, ¿no? Entonces uno se fue endureciendo a golpes, ¿no? Me acuerdo que en un momento determinado, dice uno de ellos, no vamos a nombrarlo porque ya están todos fallecidos, algo, dije, yo no estoy de acuerdo, ¿cómo? No, creo que lo que te dice es incorrecto. Entonces pega una trompada, saltan una cantidad de cosas que a la mesa, una mesa con vidrio. ¿Qué entiende usted por incorrecto? Digo, ni más ni menos que lo que dice la Real Academia Española, lo que no es correcto. Y bueno, uno se fue endureciendo a golpes, ¿no? Y a los 21 años me llaman y me dicen, usted va a ser el comentarista de don Carlos Soler. Soler era el Gardel para los jóvenes de la radio y telefonía deportiva, considerado en aquel momento el mejor relator de América. Entonces me tocó esa inmensa responsabilidad. Otro gran profesional de la radio, Heber Pinto, había generado grandes cambios en la radio oriental que hacían peligrar lo que había sido un liderazgo de toda la vida de Radio Sarandí. Y así tuve que empezar. Arrimé ahí a algunos amigos, muchachos jóvenes, compañeros míos de facultad, para ver si le dábamos un aire distinto. Empezamos algunos programas nuevos. Entre otras cosas, para revelar lo distraído que era Citarrosa, le decíamos, Citarrosa, digo, no metas los resultados del exterior, porque ahora viene un programa que hacemos nosotros que damos los resultados del exterior. Y se lo tuvimos que decir como 4 veces. Uy, disculpame, me distraje, tenés razón, ¿no? Pero era la radio que uno nació. Y Rubén Castillo generó la Nueva 8. Reinal Alberto Pacífico, Elías Turubich, estaba Oscar de León con Carlitos Martins, unos tipos divinos, ¿no? Y la verdad que la radio agarró un vuelo que no tenían las demás y que la distinguió, le puso el sello propio de la Nueva 8, de la Nueva Sarandí. Dicho sea paso, la radio que amo y en la que el dolor más grande que tengo en mi vida es que no puedo terminar mis días de radio en Radio Sarandí, como en algún momento soñé que lo iba a hacer. Pero bueno, el hombre propone y Dios dispone, y por algo habrá sido así. ¿Qué hice yo? No pude ir ni a la Complutense, ni a la Universidad de Navarra,
yo iba a estudiar modestamente a la Universidad de la República Derecho. A los 4 años empiezo la práctica forense. Tenía un promedio muy bueno sobresaliente en los exámenes que había dado hasta ese momento. Y voy a un juzgado. ¿Vieron ustedes lo que son los juzgados de lúgubres? Bueno, ese día era gris, plomizo, con llovizna. Si los juzgados son lúgubres, ese día era como entrar a un cementerio, más o menos lo mismo. Y uno, que siempre fue preguntón, ¿no? Empieza a preguntar, ¿y cuánto demora un juicio ordinario? 5 años. ¿5 años un juicio ordinario? Sí. ¿Y cómo se hace? Es todo por escrito, todo por escrito. ¿Y el juez tiene contacto con las partes? No, porque muchas veces los que tomaban las declaraciones a las partes eran los funcionarios. Entonces digo, que un juez resuelva un juicio ordinario después de 5 años sin haberle visto la cara a las partes, cuando para mí es tan importante verle la cara a cada uno de ustedes y saber lo que está pensando de lo que estoy diciendo, de lo que estoy haciendo yo en este momento, digo, me parece algo tan aberrante. Yo que soñaba con ser Charles Lawton en testigo de cargo, esos juicios fantásticos, ¿no? Orales, en los que el abogado con sus conocimientos jurídicos y su dialéctica tenía que convencer al jurado, al juez. Entonces digo, pero esto es terrible. Digo, si yo estoy perdiendo los mejores años de mi vida estudiando esto, me voy a pasar el resto de mi vida ejerciendo esto, yo me muero, ¿no? Entonces, me hice un compromiso interior. Dije, hay que terminar la carrera para cumplir con los viejos, porque los viejos han sido lo más grande que uno tuvo en la vida, y a ellos les debo todo, ¿no? Pero el día que termine, y ojalá pueda hacerlo, me dé la voluntad para hacerlo, ahí voy a hacer lo que yo quiera. Y así fue, me recibí en diciembre del año 69, agradecí a mamá, fui y le dije al viejo, ya está. El 26 tenés el título, acá lo tenés, ahora voy a hacer lo que yo quiero. Ahora voy a ser periodista. Cuando todo el mundo creía que yo había empezado la carrera para financiar mi carrera de abogado y que el día que me recibí de abogado iba a dejar de trabajar en la radio. Amé la radio desde que empecé. Y no fui ni a la Complutense, ni a la Universidad de Navarra, pero me transformé en un terrible ladrón de conocimiento. Le robé todo lo que pude a todos los que sabían más que yo. Y tuve una inmensa fortuna. Yo adoro la Argentina. Cuando no juego Uruguay, yo quiero que gane Argentina. A mí me han tratado tan bien que creo que me han tratado mejor que acá. Y tuve tanta suerte que todos los tipos que triunfaron en la Argentina me dieron una pelota increíble. Empecé con Osvaldo Subeldía, para mí el más grande de todos, el técnico, aquel Estudiante de La Plata que fue tricampeón de América. ¿Saben lo que es? Que Estudiante de La Plata salía tricampeón de América, un cuadrito así, ¿no? Había que ser un monstruo, ¿no? Bueno, no era un tipo de grandes estudios, pero abogado de la Universidad de La Calle. Sabía un disparate. Fíjense lo que hizo el primer día con el plantel. Dijo, mañana a las 6 de la mañana todos en la estación de Constitución. Nos llevó a todos y dijo, bueno, miren la gente cómo baja de los ferrocarriles, cómo sale corriendo para tomar un subte, otros que miran el reloj, no llegan, se toman un taxi, otros se toman un ómnibus, todo eso con un enorme sacrificio para cobrar un sueldo a fin de mes que a muchos no les alcanza ni siquiera para vivir. Si ustedes me dan pelota a mí, van a hacer mucha plata. Y al terminar la campaña de Estudiantes con Subeldía, en cada partido de los claves finales le decía, hoy jugamos por un apartamento más, muchachos. Entonces, aprendí tanto de esa gente. Me encerraba 6 horas allá en Citibel, hablando con Subeldía, me ganó el respeto porque un día le di un concepto que a él le pareció que era equivocado y 15 días después me llama y me dijo, quería decirle que tenía usted razón. Estuve viendo unos videos de Peñarol y las cosas son como usted me dijo, no como yo pensaba.
sepa que acá tiene las puertas abiertas, venga cuando quiera, porque nosotros lo apreciamos mucho. Y bueno, me hice amigo de toda esa banda, de Bilardo. Con Bilardo tengo amistad del año 60, imagínense, cuando vino a jugar con San Lorenzo acá, contra Peñarol. Mi viejo era representante de San Lorenzo de Almagro. Y bueno, un buen día leí unas cosas de Menotti, me lo había presentado Chavay cuando era técnico de Huracán, dije, este va a ser un fenómeno. Entonces le golpeé la puerta en la oficina, digo, vengo a hacer una entrevista, tengo 5 minutos. Y bueno, me siento, 40 minutos de entrevista, y cuando terminó la entrevista me dijo, viejo, las puertas para usted acá están abiertas. Va a salir un libro mío el año que viene, hay un prólogo que hizo Menotti, que está muy lindo, ¿no? Y que habla justamente de que sobraban los dedos de la mano para contar las personas de confianza que podían entrar a la concentración de Argentina antes del Mundial del 78, y uno de ellos era yo. Entonces, mamé de Menotti todo, mamé de Bilardo todo, mamé de Bianchi todo, he tenido charlas con Del Bosque, charlas con Bersot, o sea, me empapé siempre de los que más sabían, y todos los días hoy aprendo, porque me encanta oír programas de distintas partes del mundo, admirar a algunos colegas que hacen programas que a mí me encantan, sacar de ellos cosas muy buenas. Yo me paso todo el día viendo cosas para mi trabajo, para mi profesión, porque es la manera de aprender. Me encanta cómo comenta fútbol Diego Latorre, me encanta cómo comenta Juan Pablo Barsky, un chico que trabaja en DirecTV. Ahora estoy viendo, y me gusta mucho cómo comenta un exfutbolista Espina, Marcelo Espina, que trabaja en ESPN. Soy gran amigo de Miguel Simón, para mí, con Bonadeo, los periodistas más completos que tiene la Argentina, porque saben de todos los deportes, y me nutro permanentemente de ellos, conversando, cambiando ideas y aprendiendo todos los días, todos los días. Yo hago un repaso todas las noches de lo que aprendí en el día, y hay veces que me enojo conmigo mismo, porque digo, hoy no aprendí nada, hoy aprendí muy poco, y tengo 74 años, pero me siento como si tuviera 50, porque yo creo que la edad es un estado de ánimo, y yo me siento con el fuego intacto, tengo las mismas ganas de trabajar que tenía antes, trabajo los 7 días de la semana, me decía Danielito Bianchi hace un rato, y a veces no te pesa, no tener un día de descanso, ni lo pienso, ni lo pienso. Lo único que disfruto es la noche del viernes, que sé que el sábado de mañana puedo dormir, que no pongo el despertador para despertarme al día siguiente. Y ya eso para mí es un placer mayúsculo, es como un mes de vacaciones para cualquiera. Y bueno, he asumido un compromiso con esta tarea, la adoro. Y el compromiso es, como decía Rosario, me decían las Rosarios, ¿no? Ver, oír mucho, oír mucho más que lo que uno habla, aprender, y por sobre todas las cosas, adquirir un compromiso sagrado con el que está del otro lado de la radio o de la televisión. Ese es el único compromiso que tiene uno. Y como uno no le puede fallar, uno no puede emitir una opinión sobre la base de una información equivocada. Por eso hay que estar muy bien informado, por eso hay que escuchar a otros que de repente ven cosas que uno no vio, y que aprende a ver a raíz de lo que ellos dicen, para también uno contribuir con ese conocimiento a quien está confiando en nosotros del otro lado de la radio o del otro lado de la televisión. Yo confieso que trabajo en televisión porque es la que paga más, pero soy un bicho eminentemente radial. Adoro la radio, ¿no? Y don Carlos Scheck, un fantástico empresario que tuvo este país, en el diario El País, me enseñó un oficio, el de escribir, que no era lo que más me gustaba. Mi padre escribía notablemente, yo no llegué a escribir ni la 10ª parte de lo bien que escribía mi padre, pero de alguna manera fui completando un poco
el cubrir las distintas ramas del periodismo, que cada una tiene su encanto, y cada una tiene una forma de ejercer, diferente a la otra, porque es muy distinto escribir algo que además lo escrito queda ahí. Los archivos se podrán sacar ahora que están todos los nuevos métodos para archivar cosas, para desarchivar, pero antes normalmente se decía lo que se dijo en radio, se dijo y pasa, pero lo escrito está. Entonces uno tiene la obligación de leerlo 3 o 4 veces antes de entregarlo, y a veces me pasaba en tiempos comprometidos en los que era muy difícil jugar opiniones, esperar hasta último momento para entregar un trabajo para que no me lo vetara nadie, y se lo entregaba a un amigo del taller que fue uno de los fundadores del Tanque, el Pocho Rodríguez, divino tipo, nonagenario, que a todos los que entramos a trabajar al país nos quería ser socio del Tanque, y yo soy socio del Tanque del año 79. ¿Qué va a hacerle? Pero digo, fue una vida fantástica, plena de ignorancia en cuanto a que nunca pude ir a una universidad para aprender periodismo. No tuve tiempo después tampoco de ir a cursos porque la vida me fue llevando, y simplemente seguí siendo un gran ladrón de conocimientos y lo soy hasta el día de hoy. Y esa ha sido la forma de aprender que he tenido. Y lo otro que he aprendido es que uno puede equivocarse, porque es humano, ¿no? Lo que uno no debe jamás es equivocarse conscientemente. Yo he cometido errores, algunos los he pagado demasiado caro para mi gusto, pero los he admitido, porque es de tipo bien parido cuando uno se equivoca, reconocerlo en la misma vía en la que cometió el error. Las disculpas en privado por dichos públicos no valen. Hay que tener el coraje de decirle a la gente me equivoqué, y enfrentar las consecuencias. Enfrentar las consecuencias. La gente me pregunta por qué sigo trabajando. En primer lugar, porque amo lo que hago. En segundo lugar, porque me siento muy joven, me siento como si tuviera 50. Tengo 74, pero me siento como si tuviera 50. Me ven correr y corro todavía. ¿Y qué es lo que hago? Tengo una única gran tranquilidad. La tranquilidad de que esta está sanita, nadie la compró, intentaron comprarla, nunca pudieron. Y tengo en este momento la necesidad de trabajar porque quiero brindarle a mi familia lo que se merece. Que si me jubilo no se lo puedo brindar. Fui la primera persona a la que Casal fue a buscar cuando compró los derechos de televisión. Si yo hubiera trabajado para Casal, tendría hoy $1,5 millones en el banco de Casal, que yo no los precisaba para comer porque ya tenía para comer con mis otros trabajos. Y le dije que no, porque Casal un día se equivocó y en el año 92 me vino a buscar con un par de pesados a la puerta de mi casa para convencerme de que la huelga por Basáñez estaba bien, cuando era un ajuste de cuentas entre dos proxenetas, el presidente de Basáñez y el presidente de Villa Teresa. Entonces, son actos reveladores para mí de la gente, y si bien después Casal más de una vez intentó hablar conmigo, ofrecerme trabajo, una vuelta me ofreció un trabajo para que yo hiciera un programa de televisión acá y él me ponía de corresponsales a todos los jugadores nuestros que estaban jugando en Europa para que salieran en el programa. Además, nunca he trabajado para él. He trabajado para las empresas que me contrataron, siempre cobré en una única ventanilla, en la del lugar en que trabajé, y siempre le di lo mejor de mí, en cuerpo y alma, a los oyentes, a los televidentes y a los lectores. Les quería contar un poquito de mi vida, muy rápidamente, y ahora los voy a escuchar con gusto. Hagan todas las preguntas que quieran, que les voy a contestar, porque no tengo el menor problema
de responder a lo que sea. Simplemente me parecía que me tenía que presentar un poco así, y decirle un poquito lo que fueron mis orígenes, todo lo que me emparenta con Rosario de aquella época, que ella era una gurisita, y bueno, venía a la radio y después empezó en el canal, ¿no? Y yo le contaba hace un rato que el que pasó una vez más una primicia musical en la radio fue su padre Rubén, que me acuerdo que tenía programas muy exitosos, tenía unos rankings, desfile de popularidad, ¿no? El Discodromo, el Discodromo fue el programa tradicional de él en la tarde y después en la televisión. Yo llegué a ir a Discodromo en televisión. Yo trabajé en Discodromo en televisión, como vos, pero yo mucho antes. Entonces digo, un día estoy en Madrid, después del Mundial, que había estirado como un chicle el pasaje que me había dado la radio, no tenía un mango, y quería conocer Europa, era mi primera viaje a Europa, y termino en Madrid viviendo en la casa de Hugo Castillo, el tío de Rosario, el hermano de Rubén, en Plaza República del Ecuador, número 6, me acuerdo como si fuera hoy. Entonces, el día que me iba para Montevideo, viene Hugo y me dice, llevale este disco a Rubén y decirle que este muchacho va a ser un fenómeno, que lo ponga tranquilo en la radio, que va a ser un fenómeno. Y le traje el primer disco de Rafael que se difundió en el Uruguay, que se llamaba Yo Soy Aquel. 31 de agosto de 1966. Yo llegué al Uruguay el día de mi cumpleaños, el 30 de agosto, y el 31 Rubén pasaba el disco de Rafael, Yo Soy Aquel, en su programa en Radio Sarandí. Que si yo no me olvido, en ese ranking que tenía era desfile de popularidad. Desfile de popularidad. Y ahí votaban los oyentes y todo. Bueno, los escucho, señores, si no los aburrí. Antes de darle paso a ello, yo me voy a tomar mi atribución brevísima. Te quería hacer dos preguntas. Una prácticamente la respondiste. Cuando vos hablabas de lo bien que te trataron en Argentina y de cómo se te abrieron puertas, que de repente no utilizaste todas porque seguiste prefiriendo estar acá, hoy me lo comentabas ahí arriba. Te iba a preguntar qué pasa que has sido tan discutido y tan polémico acá, pero bueno, con lo que dijiste de Paco Casal quedó claro por dónde van las cosas. Acá el periodismo deportivo es antes y después de Casal. Antes y después de La Plata, ¿no? Y La Plata pudre todo. Y hay gente que desempeña su función muy dignamente. Con Casal, trabajando como se tiene que trabajar. Y hay otros que son más realistas que el rey y que en el afán de alcahuetear y quedar bien con el patrón, se meten en hacer periodismo de periodistas y en hacer una cantidad de cosas como la campaña que hicieron, aprovechando el error mío en el caso de Jonathan Rodríguez, que me costó la pérdida de 2 empleos y 22 meses de sanción por parte de quienes dirigía en ese momento la Mutual de Jugadores, Fabián Pumar, que estaba a sueldo de la gente de Casal. Y la campaña la dirigió toda el señor Gutiérrez, que es el presidente de la firma Tenfield, que hizo llamar a unos compañeros míos y le dijeron, abrite que lo vamos a matar 3 días después que se tomara la medida de la Mutual. Por ahora no pudieron, estoy malherido, pero con fuerza para pelear y para estar acá. La otra pregunta era, que es más específica con lo que nos junta hoy acá, era cómo te has ido adaptando vos, porque, a ver, hay una cosa, a mi entender, que distinguió lo del Toto de las 2 anteriores ponencias, que fue el tono eminentemente humano que le diste a toda tu exposición. Y yo eso me gustó mucho realmente, es una cosa personal, me gustó mucho. Entonces, ¿cómo ese discurso que tiene que ver con tu manera de ser, indudablemente, ¿no? ¿Cómo una persona así pudo haberse ido adaptando? ¿Cómo hace una persona para ir adaptándose a esto que hoy las 2 Rosarios nos planteaban, este avance tecnológico tan inhumano, tan notable técnicamente, pero aparentemente tan inhumano y tan rápido? Cuando yo empecé en esto,
las comunicaciones que se hacían a nivel internacional se hacían a través del Servicio Internacional de UTE, porque no era Antel todavía, era UTE. Entonces, tú, donde estabas, tenías que pedir una comunicación. Un día en Barsinghausen, en Alemania, año 74, Campeonato del Mundo de Alemania, estuve 14 horas esperando una llamada de Montevideo. Para que se hagan una idea, ¿no? Hay otro partido ya. Otro día, en el año 66, el papá de la joven, con don Carlos Solé, decidieron que como el administrador de la radio, muchacho Eduardo Bensusana, había sacado 2 pasajes para Glasgow, porque Nacional había empatado con Racing en Argentina, y estaban convencidos que Nacional acá iba a ganar, porque en aquella época acá se ganaba, entonces compraron 2 pasajes, uno para don Carlos y otro para mí. Y si se perdían los pasajes, se perdían, o sea, devolvían, pero se perdían un 30% de lo que se había invertido. Entonces juegan Peñarol y Celtic, un partido amistoso, y deciden que tengo que ir yo. Entonces voy, bueno, mañana al mediodía se va para Glasgow. Le digo, ¿nos vamos? Le digo a Solé. No, yo no voy. ¿Y quién va? ¿Horacio Vico, que era el segundo relator? No. ¿Rubén Casco, que era el tercer relator? No. ¿Y quién va a relatar? ¿Usted? ¿Yo? ¿Usted está loco? Si nunca relaté en mi vida. No, pero igual, mire, hace un relato comentado, lo que sea, lo va a escuchar todo el país. Y el locutor comercial, dice, Hugo Castillo va desde Madrid a Glasgow para hacer la locución comercial. Llego a Madrid, Hugo Castillo no estaba. Empiezo a llamar a todo el mundo, nadie sabía de Hugo Castillo. De repente un amigo me dice, mirá, la semana pasada estuve con él y me dijo que iba a ir a ver a Peñarol, A Marbella. a Cádiz, a Cádiz, que era la Copa Carranza en Cádiz. Digo, pero yo hablé con Cataldi, le dije de Hugo Castillo, vuelvo a llamar a Cataldi, digo, dime, Washington, le digo, me dicen que Hugo Castillo está por ahí. A ver, preguntá, mirá, Messi está... Bueno, háganme un favor, ni bien lo vean, díganle que se venga para Madrid urgente, que yo le dejo en el mesón de Iberia el pasaje. El partido era a las 7 de la tarde. Hugo Castillo llegaba en el avión a las 5:25, ¿no? No hacía emigración porque ya lo había hecho en Londres, ¿no? Entonces yo estaba en uno de esos taxis negros característicos ingleses esperándolo con el fichero para que él lo fuera mirando mientras íbamos hacia el estadio. Entramos al estadio, Pisuti, que era el técnico argentino que se había portado muy bien conmigo, me dijo, vos quédate tranquilo, que si vos no tenés a nadie yo te ayudo, te meto algunos conceptos ahí, yo te ayudo. Bueno, llegamos, había una botella de whisky a esta distancia, ¿no? En una mesa grande, entonces agarré, me serví un buen whisky, dije, vamos a agarrar valor, ¿no? Le di, y después todo lo que tomé fue un líquido negro, que vi, que pensé que era café, ¿no? Que le hice una seña que me diera, el tipo me daba, era caldo, ¿eh? Me tomé un caldo negro en pleno partido entre Celtic y Peñarol, ¿no? Que fue a ver Pisuti como técnico de Racing, ¿no? Y tengo unas fotos que son un documento. El técnico de Celtic, un señor Jockestein, un gentleman, nos vino a buscar al hotel para pasear a Pisuti por Glasgow, para ofrecerle ir a comprar ropa. Nos llevó a una fábrica de ropa. Compré un sobre todo que lo tengo hasta el día de hoy, que mi señora lo usa porque es cortito todavía. Y le traje a mi viejo un saco Sport, que fue el más lindo que vi en mi vida, nunca vi ninguno igual. Y cuando llegué los jugadores de Peñarol me veían la ropa, ya se fueron varios a comprar, y me acuerdo que Rea, aquel arquero argentino Juan Peñarol, pintó un barro, se compró una capa azul, que el tipo parecía un lord inglés, ¿viste? Una cosa impresionante. Pero bueno, son experiencias de la vida que se dieron, ¿no? Y ya le digo... y que hoy se solucionarían más rápido con toda Pero ni hablar. Entonces, yo veía los objetos que mostraba Rosario Cecilio. El primer grabador a cassette lo compré en Londres en el año 66. Primer grabador a cassette, un Philips, no me olvido nunca. Era toda una novedad. Nosotros nos manejábamos con unos grabadores a cinta, que teníamos que llevar para grabar con cinta cuando íbamos a grabar al exterior, algún partido. Era un atraso increíble. Entonces, después de eso, yo qué sé, el día que descubrieron el fax, digo, poner un documento acá y que aparezca segundo después en las antípodas, a mí me pareció una cosa maravillosa.
Y bueno, eso al lado de este aparatito Escanear. que nos cambió la vida a todos, es un poroto, ¿no? Porque hoy en día, con esto, bueno, se puede hacer cualquier cosa. Yo antes, para informar de un entrenamiento, tenía que volver al hotel, esperar que me llamaran de la radio. Acá me llaman y yo, se lesionó fulano, ¿qué tenés? Doctor, ¿qué pasa? ¿Juega o no juega? Entonces digo, cambió todo. Incluso interactúas mucho más también con el oyente o con el telespectador, porque yo te veo en la hora de los deportes y te mandan mensajes continuamente. A pesar de que todavía sigo un poco chapado a la antigua. A mí me gusta leer el diario. El diario de papel. Para leer el papel. Yo quiero leer el diario de papel. Para mí eso es absolutamente irreemplazable. Respeto todo, ¿no? Sé que si voy a la computadora puedo leer todos los diarios, pero para mí el diario de papel es insustituible. Es que el papel es el papel. Claro. Y después hay que acceder a la información. Y como yo soy medio perezoso para algunas cosas y aparte no me gustan los Twitter y esas cosas porque los tweets son un poco el refugio de los cobardes, ¿no? Y hay gente que dice cosas que cuando está mano a mano no se atreve a decirlas. Entonces no me quiero amargar muchas veces viendo lo que por ahí pasa, pero tengo gente que trabaja conmigo que obviamente está permanentemente al tanto de eso, como me acuerdo que me dijo un día Sonia Brescia en Sarandí, ¿cómo podés concebir que hoy hagamos un programa sin internet? Me acuerdo, estamos hablando siglo XX. Fin del siglo XX. ¿Cómo se puede hacer un programa, Toto, hoy en día sin tener internet? Estamos, y bueno, todo cambió. Todo cambió. Bien, ibas a hacer una pregunta. Sí, bueno, con todo mi cariño y mi reconocimiento y mi afecto, Toto, tú perteneces a otra época donde habían otros códigos, donde tú cumpliste el ser mi hijo el doctor, nada más que para satisfacer a tu madre y a tu padre. A lo mejor algún día lo vas a practicar con otra alegría. Pero mi pregunta es, con tantos valores diferentes, con una vida tan luchada, tan peleada y tan exitosa, porque no te quedó nada por vivir, porque quienes conocimos a don Carlos Solé sabemos lo que te significó a los 20 años estar ahí con don Carlos. Segura, no sé, pero bueno, pero la pregunta es, ¿cómo ves a tus pares jóvenes? No quiero decir a los veinteañeros, a los que tienen 30 en adelante. ¿Cómo los ves hoy en Uruguay a tus pares? Los veo con un enfoque mucho más moderno de la profesión que el mío, obviamente, ¿no? Pero no me gusta que se haga periodismo de periodistas y no me gusta faltarle respeto a nadie. Pues son estrellas. ¿No? Yo soy de los que creo que uno ha sido siempre un humilde obrero del micrófono. Para mí no hay, no tuve el gusto de conocer a mi abuelo paterno, se murió antes que yo naciera, pero me dejó una frase maravillosa que me la transmitió mi padre, que decía, el hombre que sube y se marea es un ordinario, ¿no? Y yo cada día veo más ordinarios moviéndose en los medios, porque se creen personajes. Ellos creen que todo el mundo los tiene que conocer y respetar. Yo cada vez que voy al estadio saco mi carnet y se lo muestro al portero. Y me dice, Silveira, usted lo precisa. No, ¿sabe por qué? Porque este carnet a mí me lo dan para que yo se lo muestre a usted. Y tiene que ser una muestra mía de respeto a usted y tiene que ser de parte suya una obligación suya ver el carnet mío. Me dijo, pero ¿sabe cuántas personas hacen lo que hace usted? Tan pocas, y usted debería ser de las personas que no tendría que hacerlo, ¿no? Bueno, pero el tema es que lamentablemente falta mucha humildad, ¿no? Y la humildad fue una cosa que a mí me la inculcaron mis viejos de chiquito, y yo se la inculqué a mis hijos, vos conocés a una de mis hijas y vos sabés cómo son. Y nosotros respetamos a todo el mundo,
Y a mí me dicen una foto, una firma, un saludo. Y siempre hay que estar de buen humor y dispuesto porque esa es la gente que a nosotros nos ha permitido llegar a ser alguien en este ambiente. O sea, además con tan poquito podemos hacer la felicidad de la gente, que cómo se va a negar uno a sacarse una foto. Yo vi atrocidades en las elecciones uruguayas. En el año 2002, gente que había atravesado medio mundo y que les gritaba a los jugadores en la puerta del hotel, y la única pretensión que tenían es que el jugador desde 30 metros les hiciera así. Ni siquiera les levantaban el brazo. Por eso quiero que sepan ustedes, se lo dije hace un ratito a un colega que me entrevistó, Tavares tuvo el mérito enorme de que supo recoger su muy mala experiencia del año 90 para que no se repitiera más. Y se montó una estructura de selección cerrada, respetable, con condiciones muy estrictas para todos los que participaban de una selección uruguaya. Y lo más importante que hizo fue limpiar el plantel, sacar a todos los líderes negativos, a todas las cabezas podridas que había, y le dio liderazgo a un fenómeno que se llama Diego Lugano, que ese fue el tipo que cambió para siempre la imagen de la selección uruguaya y nos unió a todos los uruguayos en torno a la celeste como no había pasado nunca antes. El señor Francesco le medía el valor de los jugadores por el grado de desprecio que tenían hacia los periodistas y hacia los dirigentes. Lugano nos unió a todos, a los dirigentes, a los periodistas, a los jugadores, a la gente. Lugano se bajaba de un ómnibus y veía gente que estaba esperando a la delegación en la puerta de un hotel, los iba a saludar a todos, se sacaba fotos, firmaba banderas, firmaba camisetas, llevaba 3 o 4 jugadores con él. Y así se gestó esta mística de selección, cuando antes estábamos todos peleados, éramos 4 gatos locos, estábamos todos peleados. Y así nos iba, con jugadores extraordinarios. Hemos tenido, la mejor selección en nombre fue la del 86, pero teníamos 4 o 5 cabezas podridas, sobre todo los principales que eran Francesco y Luis Gutiérrez, que no respetaban horario, no respetaban nada. Y entonces, así no fue, con un club, como, con una selección como la que teníamos, que era fantástica, jugamos 4 partidos, hicimos 2 goles y 1 de penal. Ahí teníamos Alzamendi, Venancio Ramos, Jorge da Silva, Enzo Francescoli, Sergio Santín, Rubén Paz, por el amor de Dios. Entonces digo, situemos las cosas como son. Y el gran valor de Tavares fue limpiar el plantel y cederle el liderazgo a Lugano. Ustedes vieron cómo es Tavares de Osco, vieron cómo trata a los periodistas uruguayos, que los trata mal. Y nos tendría que hacer un monumento a todos. Porque si a Tavares le pasaba lo mismo que le pasó acá en la Argentina, duraba una semana en el cargo. Y acá ningún periodista uruguayo, y yo tuve 3 veces el expediente, 360 mensajes de texto, por escrito, y las cuentas bancarias del señor Tavares. Y yo no me hablo hace 10 años con el señor Tavares. Yo dije, yo al señor Tavares lo voy a juzgar como técnico de la selección uruguaya. Yo no me voy a meter en la vida privada del señor Tavares como no me meto en la vida privada de nadie. Eso es un tema de cada uno. Y así estamos. Allá quieren hacer otra pregunta. Esto está muy... Si tenemos ahí unos minutitos. Hay algo que siempre me llamó la atención, no solamente con la farándula, poca farándula uruguaya que tenemos, sino también con la argentina, del hecho de las personas como usted, que sale de la nada y llega a lo que llega, y los hijos de. Y creo que usted en su vida ha sido testigo presencial, bueno, por supuesto de su vida, pero también de la carrera de su hija. Y realmente me pregunto, más allá de todo el talento que tiene usted y por supuesto todo el talento que tiene su hija, más allá de estar en 2 ramas completamente diferentes de la comunicación, si piensa que sin ser la hija de Da Silveira, más allá de su talento, reitero, hubiera llegado al punto donde está ahora. Yo, yo tengo la suerte de tener 3 hijos maravillosos.
Mi hija mayor es ingeniera de sistemas, me hizo abuelo, me dio 2 nietos divinos que en los momentos más difíciles de mi vida me daban los únicos ratos de alegría que yo tenía en el día. Tengo a Manuela, que fue becada a México por la Universidad Católica por sus calificaciones, o sea, no era por ser la hija de Da Silveira, porque no contaba. Fue a la Universidad Iberoamericana de México a estudiar cine y comunicación audiovisual. Escribe muy bien, escribe mucho mejor que yo. Y entonces un día el profesor de guión le dijo: Manuela, me encanta cómo escribes y espero con ansiedad nuevas entregas tuyas. Y cuando me pasa eso por internet, mi hija, le digo: ¿qué hace el señor? Me dijo: trabaja en Televisa. Le digo: te voy a ofrecer trabajo. Ay, papá, vos se te ocurren cada cosa. 2 meses después, yo estaba en Lima cubriendo el Campeonato Mundial Juvenil del año 2005. Me llama y dice: papá, parecés brujo. ¿Qué? Me ofreció trabajo, ¿qué hago? Esperá que yo me voy de Lima para México. Y bueno, me fui de Lima para México. Cuando decía: ¿qué dice tu papá? Yo le contestaba: mi papá dice, ¿no? Y el día que entró a trabajar en Televisa, la llevé yo en un taxímetro y la dejé ahí. Aprendió tanto, hizo de libretista, de productora y aprendió a editar. Sabe todo. Acá no puede decir nada de que edita ni que nada, porque ya marchás al vinagre, imagínate, ¿eh? Entonces, calladita la boca, ella va, cumple el papelcito que tiene para cumplir a diario y se va, y nada más, calladita la boca. Ahora, quien a ella le hizo hacer un casting en Canal 12 fue Pettinati. Un día le dijo: estamos buscando una chica, llamen a Manuela da Silveira. Yo estaba fuera del país, para variar. Entonces, llamo a mi casa, como todos los días, me dice mi señora: vos sabés que Manuela fue a hacer un casting que Pettinati la recomendó a Tele 12. Pocos días después era la Teletón, que se hacía en Tele 12, voy, y la gerente de Recursos Humanos, que es la señora Emiliano Cotelo, me dice: ay, Toto, dice, estamos fascinados con Manuela, y se venía un casting gris y de repente apareció una rubia y dijimos: ¿quién es esa? Manuela da Silveira. Entonces yo te contesto eso. Ahora, mi hija, como tiene mucho sentido del humor, cuando hizo el primer stand-up que se hizo en el Movie, en Montevideo, salí y decía: ustedes saben por qué estoy acá, ¿no? Pues soy la hija del Toto, decía, ¿no? E ironizaba con eso y todavía me hizo grabar una cosa que yo pasaba como que yo estaba hablando con un gerente de un canal de televisión, recomendarle a la minera, diciéndole que era muy buena, que no se iba a arrepentir de recomendarle y demás. O sea, por suerte, en mi casa todos tenemos mucho sentido del humor. Yo también, aunque parezca que no, y eso nos sirve para llevar la vida de otra manera, para tener siempre esta alegría de vivir, que me hace levantarme todos los días muy feliz para trabajar los sábados y domingos, más feliz que de lunes a viernes porque me despierto un poco más tarde. Gracias. Un aplauso. A ustedes. Bueno, nos tomamos 2 minutos y el cuarto invitado quería decir antes que se fuera el Toto, porque me gustaría decírselo en presencia de él. Me estaba acordando cuando lo escuchaba hablar de algo que me comentó una vez Estela Medina, que para mí es la artista más impresionante del universo que yo conozco, por lo menos. Me decía, en otro contexto, pero válido, con respecto a esto, por más que trabajes 40 años, en donde sea, en una oficina o en donde sea, y cumplas los 60 años de edad y te vayas a jubilar, si esos años los hiciste en un lugar donde laburaste para subsistir pero no te interesaba, siempre fuiste un desocupado. Eso es algo que a vos no te sucede. Te voy a decir la última. Hablaste de Estela Medina y de los hombres que más admiró a Estela Medina y que escribió para ella. Fue un tío mío, casado con la hermana menor de mi madre, un tipo talentoso, brillante, muy amigo de Rubén,
Carlos Maggi. Sí, ¿no? claro. Carlos Maggi decía, cuando yo tenía 12 años, Totito, el problema más grande del hombre en la vida es ubicarse. El mundo está cada día más lleno de desubicados. Imagínate, eso me lo dijo a los 12 años, hace 62 años.